Hola, ¿qué tal YouTubevidentes? Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de su curso de Linux desde cero. El siguiente comando que vamos a ver es el comando wc word count, que como ya lo hemos visto anteriormente nos permite contar el contenido de un fichero. Vamos ahora a profundizar un poco más en las funciones de este comando, y lo que vamos a hacer es que vamos a continuar trabajando con el fichero que creamos en el video anterior, que si lo recuerdan se llamaba nombres. Aquí están los registros de ese fichero. Entonces, si yo, por ejemplo, a este fichero de nombres le pongo la tubería y le pongo simplemente wc, lo que le estoy diciendo es que por favor la salida de nombres se la dé al comando wc. Cuando le doy a enter me dice que tenemos 10 líneas, 10 palabras y 60 caracteres en total. Eso es este conteo que vemos aquí. Entonces es muy interesante porque nos permite encontrar información sobre determinadas características de nuestro fichero. WC tiene distintas opciones también que podríamos usar. Si aquí por ejemplo le damos flecha arriba y aquí luego de WC hacemos espacio -L, cuando yo le doy a enter, aquí únicamente me trae la cantidad de líneas que tiene mi fichero. Igualmente, si yo coloco dándole flecha hacia arriba, en lugar de -L le coloco -W de Word, es decir, palabras. Cuando le doy a enter me dice que igualmente tiene 10 palabras. Recuerden que no es lo mismo, es igual porque cada línea tiene una sola palabra, por lo tanto misma cantidad de líneas, misma cantidad de palabras. Pero esto cambiaría si en alguna de estas líneas hubiera más de una palabra. Entonces, si aquí por ejemplo volvemos y le damos flecha hacia arriba y colocamos -C, cuando le doy a enter me dice la cantidad de bytes de mi fichero, es decir, este fichero, este archivo tiene 60 bytes de tamaño. Si volvemos y le damos flecha arriba, quito la C aquí y pongo -M, cuando vuelvo y le doy a enter me dice aquí que tiene 60 caracteres, es decir, 60 letras. Entonces, aquí, ¿qué diferencia hay entre la -C bytes y la -M caracteres? Bueno, pues normalmente cuando estamos trabajando con palabras o letras normales, generalmente no es ninguna, porque cada carácter equivale a un byte. Pero cuando estamos trabajando con otros lenguajes o bien con otros caracteres de control o similares, donde a veces un carácter equivale a 2 bytes, por ejemplo, podríamos encontrarnos con que aparecen más bytes que caracteres. Entonces esa sería la diferencia principal, pero normalmente trabajando de una manera más o menos estándar siempre va a ser o siempre van a querer decir lo mismo, colocar wc-c que colocar wc-m. Si aquí por ejemplo le damos flecha arriba, cambiamos entonces la -M por una -L mayúscula, como la vemos aquí. Cuando le damos a enter vemos un 7. ¿Qué significa esto? Esto nos dice cuál es la línea más larga dentro de mi archivo y con cuántos caracteres. En este caso sería el nombre de Antonio, que es el que tiene 7 caracteres. Aquí lo trae. Esto es con la instrucción wc-L mayúscula. Ojo, en este caso que es distinto a -L minúscula, que lo que nos dice es la cantidad de líneas. Aquí me dice con -L mayúscula cuál es la línea que tiene más caracteres. Entonces podemos observar aquí que con WC se pueden hacer muchas cosas interesantes. Voy a limpiar mi terminal. Digamos que si yo quisiera ver, por ejemplo, cuántos usuarios hay configurados en mi sistema, escribo cat /etc /pass wd tubería wc-L. Como cada línea del fichero pass wd es un usuario, cuando yo le doy a enter me dice aquí que tengo 37 usuarios dentro de mi sistema. O bien, por ejemplo, digamos que yo por ejemplo estoy aquí en el directorio home y yo quisiera saber cuántos directorios tengo. Entonces hago un ls espacio -L tubería wc-L, y aquí cuando le doy a enter me dice que existen 23 directorios o 23 subdirectorios dentro de mi directorio home. Eso es lo que se logra con este comando de acá. Entonces vemos que wc no solo se limita a contar ficheros, sino que le podemos pasar cualquier comando
para que me visualice o me diga el contenido. Vamos a ver otro ejemplo muy sencillo. Recordamos el comando uptime, que ya lo vimos, que nos dice cuánto tiempo lleva nuestro sistema funcionando, los usuarios y la carga de trabajo. Entonces, si aquí yo coloco uptime tubería WC menos W, cuando le doy aquí a Enter, me dice que mi comando uptime tiene 10 palabras. Uptime, tubería WC menos W, me dice que tiene 10 palabras. El resultado, que es este que está aquí, 10. Si yo, por ejemplo, dándole flecha hacia arriba, cambio la W por C para saber la cantidad de caracteres, cuando le doy a Enter me dice 61. Entonces, con esto podemos confirmar que el comando WC es muy útil porque nos permite realizar operaciones para hacer conteos de palabras, líneas, caracteres, etc. Entonces vamos a proceder a limpiar nuestra terminal. Vamos a ver ahora el comando T. El comando T es muy interesante porque permite mandar la salida de un comando o de una operación, de un proceso, tanto a la salida estándar como a otro fichero. Recuerden el capítulo donde estuvimos tratando el tema de las salidas y entradas anteriormente. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Yo escribo ls espacio menos L. Cuando le doy a Enter, este me sale por la salida estándar, ¿no? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, este comando ls-l, mandarlo a un fichero, entonces escribo mayor y el nombre de fichero. Con esto sería suficiente. Pero entonces, supongamos que yo quisiera hacer las dos cosas al mismo tiempo, mandarlo a un fichero y al mismo tiempo sacarlo por la salida estándar, por aquí por consola. Pues en esta ocasión, lo que hacemos es que aquí colocamos tubería y aquí escribimos T, y aquí entonces yo coloco el nombre de mi fichero, digamos, por ejemplo, listar.txt. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues lo que le estoy diciendo a Linux es que el resultado de mi ls-l se lo pase a T, y T, ¿qué va a hacer? Lo va a sacar por la salida estándar aquí por consola, pero al mismo tiempo lo va a dejar en un fichero que se llama listar.txt. Cuando yo le doy a Enter, veo que me saca aquí el resultado de mi ls-l, pero del mismo modo, si aquí yo escribo ls-l y busco mi fichero, listar.txt, veo aquí que me ha creado mi fichero correctamente. Y entonces, si yo quisiera, por ejemplo, ver su contenido, simplemente con mi comando cat, que es para leer, cuando le doy a cat listar.txt, le doy a Enter y aquí veo entonces que el resultado del fichero es el mismo de la salida estándar. Eso se logra con el comando T. Es decir que, en resumen, T lo que hace es que, además de redirigir la salida hacia un fichero, al mismo tiempo lo deja sacar por la salida estándar, que igualmente podríamos hacerlo llevándolo a más de un fichero. Si aquí, por ejemplo, yo le digo que me mande la ejecución en salida estándar de consola y que me lo mande a este fichero, también aquí dándole a espacio, si yo escribo, por ejemplo, listar2.txt, va a hacer lo mismo, me va a enviar el resultado de este comando a estos dos ficheros y de igual modo lo va a sacar por salida de consola. Entonces yo le doy aquí a Enter y hago entonces un ls espacio menos L y ahora escribo list, recordando los metacaracteres, coloco asterisco. Cuando le doy a Enter me trae aquí todo lo que yo he creado con este nombre de fichero, que son estos dos, y aquí lo vemos, listar2 y listar1, ambos con el mismo contenido. Así que, como vemos, T es un comando bastante interesante. Vamos a ver otro ejemplo. Digamos que yo estoy haciendo un ping a google.com. Para los que no saben lo que hace el comando ping hace un request de conexión a un enlace de red. Puede ser una página o un dispositivo que esté conectado a esa red. Este ping simplemente hace como una especie de llamado para identificar si esa página o ese dispositivo dentro de la red se puede alcanzar. Entonces, cuando le damos a Enter, vemos aquí que me empieza a llegar una información. Esta información que yo estoy viendo aquí lo que me está diciendo es qué tiempo tardó en llegar la solicitud de comunicación a el servidor donde está la página que he puesto aquí, en este caso que es google.com. Igualmente me dice el tiempo en ir y volver. Dándole a control C, cancelo la operación. Voy a limpiar mi
pantalla. Entonces supongamos que queremos ver esa información de ping mientras va saliendo, pero que al mismo tiempo queremos que lo vaya guardando en un fichero, ¿no? Pues es muy sencillo, pues simplemente colocamos de nuevo el ping que teníamos de Google anteriormente, espacio tubería, y aquí colocamos tping.txt. Y aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le vamos a hacer ping a Google y luego vamos a decirle a Linux que por tubería, con el comando t, me va a crear un fichero que se va a llamar ping. Aquí lo he escrito mal, es con G al final. Va a haber entonces un fichero que se va a llamar ping y ese fichero va a ir guardando todas y cada una de las solicitudes de respuesta de conexión que está haciendo mi ping. Entonces yo le doy a enter y todo esto que estamos viendo aquí lo va a dejar igualmente en mi fichero. Podemos verlo en vivo y al mismo tiempo saber que ya todo esto se está guardando en este fichero. Cuando yo le doy a control C para detener aquí la operación, entonces hago un cat a mi documento ping.txt. Cuando le doy a enter, lo que veo aquí es que me ha guardado correctamente todos los ping que vimos que iba haciendo en vivo nuestro sistema. Esto es con esta instrucción de t, bastante útil. Y bien, eso va a ser todo por el momento referente a los comandos wc y t. Más adelante vamos a continuar viendo más y más de este fantástico mundo de Linux. Por ahora lo vamos a dejar aquí. Gracias por su atención. Hasta pronto.